El colapso maya. El día en que los dioses guardaron silencio en las profundidades de la selva mesoamericana, cubiertas por árboles gigantes, raíces que lo devoran todo y un silencio que parece eterno. Alguna vez se levantó una de las civilizaciones más brillantes y enigmáticas de la historia humana, la civilización maya. Hace más de 1000 años, ciudades monumentales como Tikal, Palenque, Calakmul y Copán brillaban como centros de conocimiento, poder y espiritualidad. Sus templos se elevaban hacia el cielo como escaleras a los dioses. Sus astrónomos descifraban los movimientos de los astros con una precisión que aún sorprende a la ciencia moderna. Crearon calendarios complejos, un sistema matemático único con el concepto del cero mucho antes que Europa y una escritura jeroglífica que narraba dinastías, guerras, rituales y profecías. Los mayas no eran un pueblo perdido en el tiempo, eran ingenieros, arquitectos, poetas, sacerdotes, reyes y astrónomos capaces de construir ciudades perfectamente alineadas con el cosmos. Y sin embargo, un día, algo ocurrió. Entre los siglos 8 y 9 de Calle, gran parte del corazón del mundo maya sufrió un abandono repentino y masivo. Ciudades enteras que habían prosperado durante siglos quedaron de la noche a la mañana vacías. Los templos se quedaron sin sacerdotes, las plazas sin comerciantes, los campos sin agricultores, y las junglas comenzaron a tragarlo todo. No hubo un gran incendio, no hubo un enemigo conquistador que lo destruyera, no hubo una señal clara de guerra, peste o invasión extranjera, solo un silencio que ha durado más de 1000 años, que provocó que una civilización tan avanzada colapsara de manera tan dramática. Ese es el enigma que arqueólogos, historiadores, científicos y exploradores han intentado descifrar durante décadas. Teorías hay muchas, y cada una abre la puerta a nuevos misterios. Una sequía devastadora que acabó con el alimento y el agua, una sobreexplotación de la naturaleza que destruyó el equilibrio de su mundo, guerras internas que fragmentaron su poder político, hambre, enfermedades y migraciones masivas, o algo más, algo que aún no comprendemos. Hay quienes creen que los mayas guardaban conocimientos ancestrales que se perdieron con su abandono. Otros aseguran que no desaparecieron, sino que se transformaron. Algunos se aventuran a pensar en contactos con civilizaciones externas, incluso no humanas, alimentando teorías que desafían todo lo establecido. Lo cierto es que, a diferencia de otras civilizaciones que cayeron por invasión o conquista, los mayas simplemente se fueron. Pero hay un detalle que casi nadie menciona: los descendientes de los mayas siguen vivos hoy, sus lenguas aún se hablan, sus tradiciones continúan, y su legado permanece en miles de comunidades que llevan sangre ancestral. Este misterio no pertenece al pasado, nos pertenece a todos, porque entender por qué una sociedad tan avanzada colapsó, podría mostrarnos un reflejo de lo que está ocurriendo con nuestra propia civilización. ¿Estamos repitiendo su historia? Prepárate, porque hoy viajaremos a través de junglas, templos, códices, teorías científicas, y secretos milenarios para desenterrar una verdad que podría cambiar nuestra visión del pasado y del futuro. La gran civilización maya, esplendor antes del colapso. Antes de hablar del misterio de su desaparición, primero debemos comprender algo esencial: los mayas no eran una civilización primitiva que simplemente se desvaneció. Fueron una de las sociedades más brillantes, sofisticadas y avanzadas del mundo antiguo. Imagina vastas ciudades levantadas en medio de la densa selva mesoamericana, en lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Ciudades conectadas entre sí por complejas rutas comerciales, con templos piramidales que se alzaban hacia el cielo, imponentes palacios, observatorios astronómicos y canchas para el juego de pelota. Un ritual deportivo cargado de simbolismo y poder político. Durante más de 2000 años, la civilización maya floreció, desde el preclásico hasta su máximo esplendor. En el período clásico 250900 de Calle, desarrollaron conocimientos que hoy aún sorprenden. Un conocimiento que desafiaba a su tiempo. Los mayas lograron avances extraordinarios. Astronomía, observaban el movimiento del sol, la luna
Venus y otros planetas con una precisión tan exacta que aún hoy sigue sorprendiendo. Algunos de sus cálculos son más precisos que los utilizados en Europa durante siglos posteriores. Matemáticas fueron una de las primeras culturas del mundo en utilizar el concepto del cero, algo revolucionario para la época. Calendarios. Crearon sistemas calendáricos complejos, como el Tzolk'in, el Ahab y la cuenta larga, que no solo medían el tiempo, sino que organizaban rituales, cosechas, guerras y la vida espiritual. Escritura jeroglífica. Desarrollaron un sistema de escritura único en América, formado por glifos que relataban sucesos históricos, genealogías, conquistas, rituales y profecías. Un verdadero tesoro intelectual. Sociedad, política y espiritualidad. La sociedad maya era sofisticada, organizada y profundamente espiritual. Cada ciudad-estado contaba con su propio gobernante, conocido como Kaulahau, señor sagrado, considerado representante de los dioses en la tierra. Los reyes competían por prestigio, territorio y poder, construyendo enormes templos y monumentos para dejar huella eterna. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Los mayas creían en una compleja cosmovisión de dioses, energías, ciclos cósmicos y mundos interconectados. Para ellos, todo tenía un propósito espiritual: el maíz, el agua, los astros, la muerte y el renacimiento. Su arte, esculturas, murales, cerámica, códices transmitía una riqueza simbólica extraordinaria. Su arquitectura no solo era estética, sino funcional y alineada con eventos astronómicos clave, solsticios, equinoccios y ciclos planetarios. Una conexión con la naturaleza. Los mayas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, terrazas, sistemas de riego y chinampas adaptadas a la selva y al clima tropical. A pesar de los desafíos naturales, lograron abastecer a poblaciones numerosas, construir ciudades monumentales y mantener un comercio vibrante que incluía jade, obsidiana, cacao, plumas de quetzal, sal y cerámica. En resumen, los mayas eran una supercivilización, tan influyente en su época como Roma, Egipto o Mesopotamia. Por eso, su colapso no solo fue sorprendente, fue inexplicable. Cómo una sociedad tan avanzada, poderosa y conectada con el cosmos pudo, en tan poco tiempo, desmoronarse hasta desaparecer. Ese es el misterio que comenzaremos a desentrañar. ¿Qué sucedió en el siglo IX? El misterio del colapso. Durante siglos, la civilización maya floreció con esplendor. Las ciudades crecieron, las artes prosperaron, las ciencias avanzaron y la influencia maya se extendió por toda Mesoamérica. Pero entonces, alrededor del siglo IX d.C., algo inesperado sucedió. Los arqueólogos llaman a este periodo el colapso del clásico maya. Entre aproximadamente el año 750 y 900 d.C., una transformación dramática se apoderó del corazón del territorio maya. Las grandes ciudades fueron abandonadas. No hablamos de un declive gradual que tomó siglos, como en otros imperios antiguos. En muchas regiones, el abandono fue tan repentino que desconcierta incluso a los expertos actuales. Ciudades que habían estado llenas de vida, con ceremonias, comercio, astronomía, escritura y política activa quedaron vacías. Los templos dejaron de registrar eventos, las inscripciones se detuvieron, las plazas se silenciaron, y la selva comenzó su lenta, pero inevitable conquista. Lo más desconcertante es que no hay un rastro claro de destrucción masiva. No hay evidencia contundente de invasiones extranjeras, guerras que arrasaran todas las ciudades, ni grandes incendios que redujeran templos a cenizas. No hay señales de una plaga devastadora que arruinara a la población. No hay una sola causa evidente capaz de explicar un colapso tan extendido. El misterio crece cuando analizamos la magnitud del abandono. Ciudades como Tikal, Copán, Palenque, Calakmul y Yaxchilán, que habían dominado la región por siglos, dejaron de construir monumentos. El arte, la escritura y las ciencias mayas entraron en declive. Los centros ceremoniales más importantes quedaron sin líderes. La población desapareció o se dispersó. Los arqueólogos se encontraron con ruinas envueltas en vegetación, con jeroglíficos detenidos en el tiempo,
como si un capítulo entero de la historia se hubiera cerrado de golpe. ¿Qué pudo llevar a un imperio tan avanzado a abandonar sus magníficas ciudades y dejar que la selva lo reclamara todo? La ciencia ha propuesto múltiples hipótesis, pero ninguna es suficiente por sí sola para explicar un fenómeno tan grande. Por eso, el colapso maya se ha convertido en uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. ¿Fue una catástrofe natural? ¿Una crisis interna? ¿Una suma de eventos que coincidieron fatalmente? ¿O acaso los mayas tomaron una decisión colectiva que aún no comprendemos? Este misterio ha dado lugar a innumerables investigaciones, debates académicos y teorías tanto científicas como alternativas. Algunos creen que fue un colapso ambiental, otros, un conflicto político, otros aseguran que hubo un cambio espiritual o migración masiva. Pero lo más intrigante es esto: los mayas desaparecieron del corazón de sus ciudades, pero no desaparecieron del todo. Antes de revelarlo, debemos adentrarnos en las ciudades fantasma que quedaron atrás, porque entre los templos silenciosos y los restos de una civilización perdida, aún resuenan preguntas que llevan siglos buscando respuesta. Ciudades fantasmas. Cuando los templos quedaron en silencio, imagina caminar entre gigantescas pirámides cubiertas de musgo, bajo un techo verde formado por árboles que hoy reinan donde antes había plazas llenas de vida. Ese silencio, interrumpido solo por el eco de la selva, es lo que reciben hoy a los arqueólogos que exploran las antiguas ciudades mayas. Pero alguna vez, esos lugares fueron el corazón palpitante de una civilización. Ciudades como Tikal, Palenque, Uxmal, Copán, Calakmul y Caracol fueron centros de poder político, religioso y cultural. Miles de personas vivían allí, nobles, escribas, comerciantes, artesanos, agricultores, sacerdotes, astrónomos y guerreros. Las plazas resonaban con música, rituales, comercio y decisiones que marcaban el destino de reinos enteros. Hasta que un día, el bullicio desapareció. Cuando los arqueólogos del siglo XIX y XX redescubrieron estas ciudades, las encontraron convertidas en ciudades fantasma, devoradas por la selva. Los templos estaban cubiertos de raíces, los palacios derrumbados bajo años de lluvia y vegetación, y las canchas de juego de pelota ya no tenían espectadores, sino reptiles tomando el sol sobre las piedras. Lo más inquietante es que no parecían ciudades destruidas por un enemigo. No había señales claras de batalla final, saqueos masivos o incendios que marcaran un final violento. Al contrario, parecía que la gente simplemente se marchó. En muchos lugares, los monumentos muestran el mismo patrón: inscripciones que narran glorias, conquistas, celebraciones y rituales, hasta que, de repente, dejan de escribirse. Las últimas fechas grabadas en estelas y templos funcionan casi como un reloj detenido. Es como si la civilización maya se hubiera puesto de pie, hubiera cerrado la puerta y no hubiera vuelto jamás. Para el visitante moderno, recorrer estas ruinas produce una sensación extraña, la mezcla entre admiración por la grandeza y la pregunta inevitable: ¿por qué se fueron? En lugares como Tikal, una de las ciudades más impresionantes, la vida llegó a su punto máximo con más de 60.0 habitantes, y luego cayó en un abandono tan profundo que la naturaleza tardó siglos en revelar nuevamente sus templos. Las montañas verdes del paisaje eran, en realidad, pirámides ocultas bajo siglos de selva. El silencio actual contrasta con lo que sabemos que existió allí: rituales sagrados, astronomía, comercio, música, danzas, mercados y decisiones políticas que afectaban a cientos de miles de personas. El abandono fue tan masivo y simultáneo en diferentes regiones que arqueólogos y científicos siguen intentando unir las piezas del rompecabezas. ¿Qué fuerza, natural, social, política, espiritual o externa pudo lograr que ciudades enteras quedaran en silencio? Para entenderlo, debemos analizar las posibles causas del colapso. Y una de las teorías más respaldadas por la ciencia moderna apunta a un enemigo silencioso e implacable: la sequía. Sequías extremas. La teoría climática que pudo destruir un imperio. De todas las teorías sobre el colapso maya, una de las más respaldadas por la ciencia moderna, apunta a un enemigo silencioso, gradual y devastador: la sequía.
Para comprender el impacto de esta teoría, debemos recordar algo esencial. Los mayas construyeron su mundo en medio de selvas tropicales, pero dependían profundamente del agua. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, los mayas no tenían ríos caudalosos como el Nilo o el Tigris y Éufrates. Sus ciudades se levantaron en regiones donde el agua era un recurso limitado, estacional y difícil de almacenar. Por ello, desarrollaron sistemas avanzados de reservorios, canales y técnicas para capturar la lluvia. Pero, ¿qué ocurre con una civilización que depende casi por completo del ciclo del agua? Cuando ese ciclo se rompe, durante las últimas décadas, científicos han analizado estalagmitas en cuevas, sedimentos de lagos y anillos de árboles en regiones mayas para reconstruir el clima del pasado. Los resultados son alarmantes. Entre los siglos 8 y 9 de Calle, ocurrieron varias sequías extremas, prolongadas y repetidas, que afectaron directamente a las zonas más densamente pobladas del mundo maya. Imagina años completos sin lluvia suficiente, pozos secándose, reservorios vacíos, animales desapareciendo, cosechas fallando una tras otra. Con cada año de sequía, el problema no era solo la falta de agua, era el efecto dominó. Sin agua no hay comida, sin comida hay enfermedad, hambre y conflicto. Sin estabilidad, los líderes pierden legitimidad, y cuando el sufrimiento persiste, la sociedad se fractura. Las grandes ciudades-estado mayas que necesitaban enormes cantidades de maíz, agua y recursos para sostener a su población y su élite se volvieron insostenibles. La lluvia para los mayas no era solo un fenómeno natural, era espiritual. El dios Chaak, señor de la lluvia, era uno de los más venerados. Templos, rituales y sacrificios se realizaban para asegurar la llegada de agua, pero cuando año tras año los cielos permanecieron secos, la fe también comenzó a quebrarse. Los arqueólogos han encontrado evidencia de rituales más intensos durante este periodo, posiblemente desesperados intentos de recuperar el favor de los dioses. Pero nada funcionó. El clima cambió, y con él, la estabilidad del imperio. Con poca agua y cultivos fallidos, algunas ciudades aún lograron resistir por un tiempo, pero otras no tuvieron opción más que abandonar sus hogares para buscar nuevas tierras, fuentes de agua o refugio. Esta teoría climática no solo explica el abandono, sino también por qué ocurrió casi al mismo tiempo en diferentes ciudades mayas. Sin embargo, aunque la sequía fue devastadora, muchos expertos creen que no actuó sola. Fue como una chispa que encendió una crisis ya latente, porque cuando faltan recursos, y miles de personas luchan por sobrevivir, surge el conflicto, y el siguiente capítulo del colapso maya podría haber sido aún más humano que climático. Sobrepoblación y ecocidio. ¿Los mayas destruyeron su propio entorno? La grandeza de la civilización maya no se construyó sin un costo. Durante siglos, los mayas transformaron la selva para levantar ciudades, producir alimento y sostener a millones de personas. Pero algunos arqueólogos y climatólogos creen que este crecimiento pudo haber llevado a un punto de quiebre. La tierra ya no pudo soportar a la civilización que alimentaba. En su apogeo, las ciudades mayas alcanzaron una densidad poblacional sorprendente. Regiones como el Petén guatemalteco estaban repletas de centros urbanos, aldeas y campos agrícolas que cubrían vastos territorios. Para sostener este crecimiento, los mayas talaron enormes extensiones de selva para cultivar maíz, su alimento principal. Pero la selva tropical es un ecosistema frágil. El suelo, aunque fértil al principio, se agota rápidamente cuando se cultiva de forma intensiva, y cada árbol que caía significaba menos sombra, menos humedad y menos lluvia retenida en los suelos. Con el tiempo, esta deforestación masiva podría haber generado una cadena de consecuencias devastadoras: erosión del suelo, menor retención de agua, menos biodiversidad, disminución de cosechas, dependencia extrema de tierras cada vez más pobres. En otras palabras, los mayas pudieron haber explotado demasiado su propio entorno, hasta llevarlo al límite. La evidencia apoya esta idea. Sedimentos analizados en lagos de la región muestran que, antes del colapso,
aumentó el polen de plantas asociadas a agricultura y disminuyó el de árboles de la selva. Al mismo tiempo, se registró un incremento de ceniza y carbón en capas del suelo, señal de quemas extensivas para abrir campos de cultivo. Y aquí ocurre la tormenta perfecta. Si una sociedad depende de agricultura intensiva y deforesta grandes áreas, y al mismo tiempo llega una sequía prolongada, el desastre es inevitable. Con los bosques talados, la tierra perdió su capacidad de retener humedad. Los aguaceros tropicales, en lugar de nutrir la tierra, provocaban erosión. Los cultivos no podían sostener a la población, las cosechas fallaban, la hambruna se extendía. Sin comida, sin agua, sin recursos, las tensiones internas crecieron. La élite gobernante, que se presentaba como mediadora entre dioses y pueblo, perdió credibilidad cuando no pudo asegurar alimento ni lluvia. Las creencias se fracturaron, la estabilidad política se derrumbó. La teoría del ecocidio maya no señala a un único evento catastrófico, sino a una acumulación de decisiones humanas que, con el tiempo, rompieron el equilibrio natural del que dependían. Una advertencia que resuena con inquietante claridad en el mundo moderno, porque los mayas no fueron destruidos por un meteorito, ni por invasores, ni por magia, sino, quizás, por su propio éxito. Pero cuando el hambre aparece, y los recursos se agotan, la humanidad suele recurrir a lo mismo: conflicto, guerras, rivalidades y el colapso político interno. La civilización maya no fue un imperio unificado como Roma o Egipto. Era un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, ejército, dioses patronos, alianzas y rivalidades. Durante siglos, estas ciudades compitieron por poder, prestigio y control de rutas comerciales. Pero cuando los recursos comenzaron a agotarse, por sequías, sobrepoblación y tierras improductivas, esa competencia se transformó en conflicto abierto. La evidencia arqueológica muestra un aumento de fortificaciones, armas y escenas de guerra representadas en estelas y murales durante el período previo al colapso. Esto indica que la violencia no solo existió, sino que creció. Los reyes mayas, cuya legitimidad se basaba en su conexión divina y su capacidad de garantizar prosperidad, enfrentaron una crisis sin precedentes. Cuando la lluvia no llegaba, cuando la comida escaseaba y cuando el pueblo sufría, muchos comenzaron a cuestionar su autoridad. Y en política, cuando la autoridad se debilita, otros buscan ocupar su lugar. Antiguas alianzas se rompieron. Ciudades antes hermanas se convirtieron en enemigas. Se intensificaron las guerras rituales, las capturas de nobles y los sacrificios simbólicos de líderes rivales. Los mayas no solo luchaban por territorio, luchaban por sobrevivir. Las inscripciones muestran un cambio drástico en el tono de la época. Lo que antes era celebración de linajes y glorias, se convirtió en relatos de batallas, derrotas, capturas y humillaciones de gobernantes rivales. Era como si el orgullo y la obsesión por el poder se hubiesen intensificado justo cuando la civilización necesitaba unidad. El colapso político se hizo evidente en tres síntomas claros. 1. Caída de las élites gobernantes. La figura del Kaulahau, señor sagrado, perdió su poder espiritual y político. Si los gobernantes ya no podían hablar con los dioses ni asegurar lluvia y prosperidad, entonces, ¿para qué seguirlos? 2. Guerras cada vez más frecuentes. Se construyeron murallas y sistemas defensivos alrededor de ciudades que antes no los necesitaban. Esto indica miedo, conflicto y amenaza constante. 3. Fragmentación absoluta del poder sin liderazgo central. Cada región buscó su propio camino. No hubo un gran enemigo externo que destruyera a los mayas. Se autodestruyeron desde dentro. La guerra, la hambruna y la inestabilidad formaron un círculo vicioso. Con menos recursos, había más conflictos. Con más conflictos, menos recursos. Finalmente, muchos habitantes hicieron lo impensable. Abandonaron sus ciudades. No era seguro quedarse. No había comida. No había líder. No había futuro. El colapso político no ocurrió en un solo día. Fue un derrumbe lento, doloroso y progresivo, como un edificio que se agrieta hasta que finalmente no puede sostenerse. Y, cuando los cimientos de una civilización se rompen,
el resto cae con ellos. Pero aún falta una pieza crucial en este rompecabezas: el impacto humano directo, hambre, enfermedades y el éxodo que marcó el final del mundo maya clásico. Hambre, enfermedades y migración masiva. Cuando los recursos comenzaron a escasear, la estructura política se desmoronó y las guerras se extendieron, llegó una consecuencia inevitable y devastadora: el hambre. Las sequías prolongadas y la degradación ambiental habían reducido dramáticamente la producción agrícola. Campos que durante siglos habían alimentado a miles de personas se volvieron infértiles, secos, improductivos. El maíz, el corazón de la dieta y espiritualidad maya, se convirtió en un bien escaso, casi sagrado. Sin comida suficiente, el hambre se propagó como una sombra por toda la región. Y con el hambre llegó otra amenaza igual de mortal: la enfermedad. La desnutrición debilitó el sistema inmunológico de la población. Las condiciones de guerra y abandono aumentaron la propagación de epidemias. Los asentamientos densos y en crisis sanitaria se convirtieron en el ambiente perfecto para que las enfermedades se multiplicaran. Lo que había sido una civilización próspera y organizada se enfrentó a algo que ningún conocimiento astronómico o ritual religioso podía resolver: la lucha diaria por sobrevivir. Madres incapaces de alimentar a sus hijos, aldeas enteras racionando agua, comunidades que alguna vez celebraron grandes rituales y festivales, reducidas al silencio y la desesperación. A medida que la situación empeoraba, muchos mayas tomaron una decisión extrema e impensable para una cultura tan ligada a su tierra, a sus templos y a sus dioses: abandonaron sus ciudades. Este éxodo no fue rápido ni uniforme. En algunos lugares ocurrió en cuestión de décadas, en otros tomó generaciones, pero el resultado fue el mismo: las ciudades quedaron vacías. La migración se dirigió principalmente hacia regiones del norte de la península de Yucatán y zonas costeras, donde las condiciones climáticas eran más favorables y había mayores posibilidades de acceso al mar y comercio. Ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán crecieron e intentaron mantener viva la cultura, aunque bajo una nueva realidad política y espiritual. Pero el abandono de los grandes centros del clásico maya marcó un antes y un después irreversible. Con la partida del pueblo, los templos perdieron su propósito, los sacerdotes ya no tenían a quien guiar, la élite ya no tenía a quien gobernar. Las ciudades, que alguna vez resonaron con música, danzas, ceremonias astronómicas y el sonido del juego de pelota, quedaron a merced de la selva. La naturaleza, paciente y silenciosa, reclamó piedra por piedra lo que el ser humano había construido. Este periodo fue una herida profunda en la memoria colectiva maya. Una generación entera creció sin conocer el esplendor que sus antepasados habían creado. Para ellos, las ruinas ya eran ruinas, los templos ya eran montañas cubiertas de árboles, la historia, convertida en susurro. Pero mientras la versión científica describe un colapso humano natural, hay quienes creen que lo ocurrido fue más que hambre, enfermedad y migración. Porque aquí surge una pregunta inquietante: si el colapso fue tan devastador, ¿cómo es posible que muchos conocimientos mayas desaparecieran casi por completo? Ese vacío ha dado lugar a teorías que van más allá de la arqueología, teorías que hablan de conocimientos perdidos, contactos con otros mundos, y una posible salida planificada. Teorías alternativas extraterrestres, conocimientos perdidos y el gran éxodo maya. Hasta ahora hemos explorado explicaciones científicas del colapso maya: sequía, ecocidio, guerras, hambre y migración. Pero hay un aspecto que muchos investigadores no pueden ignorar: ¿cómo es posible que una civilización tan avanzada desapareciera dejando tan pocos rastros claros de su caída? El vacío histórico ha abierto la puerta a teorías alternativas, algunas controvertidas, otras fascinantes, que han capturado la imaginación del mundo. Contactos con seres de las estrellas. Algunas interpretaciones modernas, inspiradas en textos y mitos mayas, sugieren que esta civilización tuvo algún tipo de contacto con entidades externas, ya sean visitantes extraterrestres o seres procedentes de dimensiones superiores. En diversos códices y relieves, los mayas representaron a sus dioses descendiendo del cielo, portando conocimientos sobre calendarios, astronomía
matemáticas y arquitectura. Para quienes defienden esta teoría, el conocimiento maya era demasiado avanzado para ser producto de su tiempo, y si esos dioses regresaron, ¿pudo su partida haber sido el motivo del abandono? Esta idea, popularizada en documentales y literatura alternativa, propone que el colapso no fue un fracaso, sino una transición planeada. El conocimiento perdido, otro misterio que alimenta teorías, es la casi total desaparición de los códices mayas. Los mayas escribieron miles de libros hechos de corteza de árbol, llenos de ciencia, historia, astronomía y espiritualidad. Pero solo 4 códices auténticos sobreviven hoy. La mayoría fueron destruidos siglos después por conquistadores que los consideraron obra del diablo. ¿Desapareció con ellos la explicación del colapso? ¿Existía información que los mayas decidieron no dejar atrás, o que fue ocultada intencionalmente? Algunos creen que una élite maya pudo haber preservado su conocimiento más valioso y lo llevó consigo durante el éxodo. El Gran Éxodo Maya, una teoría alternativa, plantea que los mayas no colapsaron, sino que se marcharon voluntariamente, no huyendo, sino siguiendo un propósito espiritual o cósmico. Según ciertas interpretaciones de la cuenta larga, los mayas creían en ciclos de renovaciones de la humanidad. ¿Pudo el abandono ser parte de un ciclo predicho, un cierre de era? Algunos afirman que las ciudades fueron dejadas atrás como marcas energéticas o centros ceremoniales que cumplirían un papel en eras futuras. Quienes defienden esta teoría sugieren que los mayas no desaparecieron, ascendieron no físicamente al cielo, sino a otro plano de existencia o conciencia. ¿Evidencia o mito moderno? La arqueología tradicional rechaza estas teorías por falta de pruebas materiales. Sin embargo, millones de personas sienten que el misterio del colapso maya no se explica solo con sequías y guerras. La fascinación persiste porque, incluso tras siglos de estudio, el vacío histórico permanece. Puede que nunca sepamos con certeza si los mayas fueron guiados por dioses, seres estelares, profecías o un conocimiento que hoy ya no poseemos. Pero una cosa es segura: su desaparición parece más enigmática que la de cualquier otra civilización antigua. ¿Realmente desaparecieron? Mayas hoy, después de siglos de misterio, ruinas cubiertas por la jungla y teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. Una pregunta se vuelve inevitable: ¿los mayas realmente desaparecieron? La respuesta es clara, sorprendente, y muy distinta a lo que muchos creen. Los mayas nunca desaparecieron. Lo que desapareció fue su sistema político, sus ciudades monumentales y su élite gobernante, no su pueblo. Hoy, más de 7 millones de personas se identifican como mayas, hablan lenguas mayas, mantienen tradiciones ancestrales, preservan su cosmovisión y viven en comunidades que se extienden por México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Una herencia viva. Los descendientes mayas conservan más de 30 lenguas mayas vivas, entre ellas Caichecacuchel yucateco, Tzotziltzeltalmamcuecuch, y cada una es un tesoro cultural, lleno de historia, mitología y conocimiento. Su idioma, su manera de entender el tiempo, su relación con la tierra y su espiritualidad siguen siendo parte de su identidad. Visitar una comunidad maya hoy es escuchar historias transmitidas de generación en generación, ver ceremonias que honran a la naturaleza, al maíz, a los ancestros y a los ciclos del universo. Su cultura no está en museos llenos de polvo, está viva. Entonces, ¿qué fue lo que colapsó? Lo que realmente cayó fue el modelo urbano y político del período clásico. Las grandes ciudades fueron abandonadas, sí, pero el pueblo maya se desplazó, se adaptó y se transformó. Se reorganizaron en comunidades más pequeñas. Cambió su forma de gobierno, su relación con la tierra y sus centros de poder. Más tarde, surgieron nuevas ciudades importantes como Chichén Itzá y Mayapán, que mantuvieron el legado maya bajo una nueva estructura. El colapso no fue una extinción, fue una evolución. Un pueblo que resistió todo pese a la caída de sus grandes ciudades. Los mayas sobrevivieron al colapso político, a sequías y hambrunas, a la invasión europea, a la imposición cultural y religiosa, a siglos de discriminación, y aún así, preservaron su identidad.
Su resistencia es uno de los capítulos más admirables de la historia humana. Hoy, los mayas continúan aportando al mundo su sabiduría ancestral sobre agricultura sostenible, medicina natural, astronomía, arte y cosmovisión. Muchos de sus conocimientos, como el uso de plantas medicinales o técnicas agrícolas ecológicas, vuelven a ser valorados por la ciencia moderna. El verdadero misterio no es su desaparición, el verdadero milagro es su permanencia, porque, a pesar de todo, el espíritu maya sigue aquí, en sus lenguas, en su cultura, en su gente. Lecciones del colapso maya para el mundo actual. El colapso de la civilización maya no es solo un misterio del pasado, es un espejo inquietante que se levanta frente a nosotros hoy, porque cuando observamos las causas que probablemente llevaron a los mayas a abandonar sus ciudades, sequías, agotamiento de recursos, sobrepoblación, crisis política, guerras internas y pérdida de confianza en los líderes, es imposible no ver los paralelos con nuestra propia realidad. ¿No estamos viviendo algo parecido? Los mayas enfrentaron cambios climáticos extremos que pusieron en peligro sus cultivos y su forma de vida. Hoy, el mundo entero sufre sequías, incendios, inundaciones, cambios en el clima y crisis ambientales provocadas por la propia humanidad. Los mayas crecieron tan rápido, expandieron sus ciudades y explotaron tanto su entorno, que terminaron sobrepasando la capacidad de la naturaleza de sostenerlos. Hoy, nuestra población global supera los 8.000 millones. Consumimos recursos más rápido de lo que la Tierra puede regenerarlos y deforestamos, contaminamos y drenamos los ecosistemas de los que dependemos. Ellos vivieron guerras internas y fragmentación política en un momento en el que la unidad hubiera sido su salvación. Nosotros vemos un mundo dividido, polarizado y lleno de conflictos en lugar de cooperación global. Los mayas perdieron la confianza en sus gobernantes cuando la crisis se intensificó. Hoy, millones de personas alrededor del mundo sienten lo mismo respecto a sus líderes, sistemas y estructuras. Su civilización no cayó por un solo evento, sino por una cadena de decisiones, errores y señales ignoradas, hasta que fue demasiado tarde. Y aquí surge la pregunta clave: ¿estamos repitiendo su historia? La caída del mundo maya no fue inevitable. Pudo haberse evitado con adaptación, unidad y cambios profundos antes de llegar al punto de ruptura. Su historia nos recuerda que incluso las civilizaciones más brillantes pueden desmoronarse si pierden el equilibrio entre su ambición y su entorno. Pero también hay una lección poderosa: los mayas no desaparecieron, se adaptaron, cambiaron, sobrevivieron. Esa es la verdadera enseñanza. Las civilizaciones pueden caer, pero los pueblos pueden renacer. El destino no está escrito, depende de si escuchamos, aprendemos o ignoramos las advertencias del pasado. La música crece, inspiradora, como si abriera una puerta hacia el futuro. Si esta historia te hizo reflexionar, si crees que conocer nuestro pasado es esencial para entender quiénes somos y hacia dónde vamos, entonces no dejes que este viaje termine aquí. Suscríbete a este canal para seguir explorando los secretos, misterios y lecciones que nos dejaron las grandes civilizaciones del mundo. Aquí desenterramos la historia para iluminar el presente. Activa la campana, comenta tu teoría y comparte este video si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje. Porque, tal vez, la próxima civilización en colapsar podría ser la nuestra, a menos que aprendamos a tiempo.